Muy amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en esta preciosa noche. Estamos transmitiendo desde casa en esta noche debido, como todos sabemos, al mal tiempo que ha sobrevenido toda esta área en los últimos días. Normalmente tendríamos esta noche nuestro servicio dirigido por los jóvenes en la Iglesia de Dios Templo Cristo Rey. Sin embargo, se nos hace imposible poder hacerlo ahora. Pronto, con el favor de Dios, ya estaremos de nuevo reunidos todos juntos, alabando el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la Iglesia de Dios Templo Cristo Rey. Quisiera comenzar, antes que nada, agradeciendo a Dios por la oportunidad que me da de ser el portador de la palabra y al mismo tiempo también a nuestros pastores, a nuestro pastor Alfredo y nuestra pastora Rosita Flores, por el privilegio que nos conceden también de poder transmitir desde casa este mensaje. I'd like to give a shout out to Reignite Youth, those of you who are watching, todos los jóvenes de Reignite Youth que están apoyando por medio de las redes sociales, y a ustedes, hermanos y hermanas. Esperamos en el Señor que allí en casita estén disfrutando juntamente con nosotros y alabando al Señor por medio de esta palabra. Antes de hacer una breve oración para dar inicio a este mensaje, me gustaría que vaya, por favor, buscando en sus Biblias al profeta Habacuc. Con el favor y la ayuda de Dios, me gustaría hacer una breve exégesis acerca de este precioso libro y predicar bajo el tema carga, visión y oración. Oiga esas tres palabras: carga, visión y oración. Y al escuchar este mensaje, yo quisiera que en su mente figure o comprenda a un Dios que es soberano, pero un Dios que aún está en control. Yo no sé si usted puede creer esto conmigo en esta noche. Dios aún está en control. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que estés pasando tú ahorita mismo, hermano y hermana, o amigo o amiga que escuchas, Dios aún está en control. Y al creer eso y al orar fervientemente en esta noche, yo quisiera que pongamos esas cargas, nuestras cargas, en ese Dios que aún está en control. Amén. Al mismo tiempo, en esta oración, yo quisiera que se una conmigo para orar por la familia de un gran siervo de Dios que pasó a la presencia del Señor esta semana que acaba de finalizar, nuestro hermano Oscar Díaz. Un gran siervo de Dios, un siervo de Dios que bendijo a la iglesia Cristo Rey en varias ocasiones. Yo tuve el privilegio de conocerle por algunos 2 o 3 años solamente, pero sé que por mucho tiempo Dios nos concedió tenerlo cerca nuestra y que trajera tremendos mensajes de parte del Señor para la iglesia. El hermano Oscar pasó a la presencia del Señor y oramos por la familia del hermano Oscar para que Dios dé consuelo, para que Dios dé fortaleza en estos momentos que son sin duda tan difíciles para su esposa y para sus hijas. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Así que únase conmigo, por favor, ahí con usted, donde está. E incline su rostro, cierre sus ojos y pidámosle al Señor que sea Él quien hable a nuestras vidas en esta noche. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, y glorificamos ese nombre que es sobre todo nombre. Señor, en esta noche ya, Señor, en medio de quizás algunos pesares, quizás en medio de un poco de cansancio por esta ardua semana de labores y quizás de algunos sufrimientos, Señor, Padre, estamos aquí para levantar nuestras manos y adorarte a ti, para, Señor, rendirte tributo a ti porque tú eres merecedor de alabanza, Señor. Mi Dios, en esta tarde te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia, mi Dios.
te damos gracias porque tú eres fiel, mi Señor, y esa fidelidad abarca cualquier leve sufrimiento o tempestad que tu pueblo esté pasando en este momento. Esa fidelidad, Señor, aviva nuestra esperanza en ti, nuestra expectativa, Señor, de que tú, mi Dios, eres un Dios que estás en control y que, Señor, cuidas de los tuyos. Mi Dios, en esta noche te pedimos de manera especial por todos mis hermanos, Señor, que quizás hayan sido afectados por el mal tiempo durante esta semana, Señor. Y te ruego, por favor, mi Señor, que tú restaures lo que necesite ser restaurado. Te ruego, mi Señor, que tú des calorcito donde calorcito es necesario. Mi Dios, y que renueves nuestra fe, que avives nuestra fe, mi Señor. Padre, te pido por la hermana Stephanie, por la familia de mi hermano Oscar Díaz, Señor, quien ha pasado a tu presencia. Mi Dios, te ruego que tú fortalezcas, que pongas fuerzas, mi Señor, en la familia de mi hermano, mi Dios. Y que esa esperanza, Señor, de poder verle de nuevo un día pronto, mi Dios, se reanude si está, Señor, con necesidad de reanudarse. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Y ahora te pido por esta palabra, mi Señor, te ruego que tú hables a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te ruego, por favor, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, mi Dios. Que podamos, por favor, Señor, recibir de ti, Señor. Que no sea yo el que hable, sino que seas tú hablando a nuestros corazones por medio de esta palabra. En el poderoso nombre de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores, y quien vive y reina por los siglos de los siglos, lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, les pedía que abrieran por favor en sus Biblias el libro de Habacuc, y solamente me gustaría leer ese primer versículo, o mejor dicho, el segundo versículo, Habacuc capítulo 1, versículo 2, donde hay una pregunta, quizá usted dirá hasta cierto punto bastante provocativa, por parte del profeta. Pero esa pregunta, sin duda, de alguna u otra manera, ha estado en nuestros corazones en algún momento. Quizás no en una manera arrogante de cuestionar a Dios, sino que preguntar, Señor, ¿hasta cuándo? No sé si usted alguna vez ha preguntado al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? No sé si ahora mismo usted le está preguntando al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Pero aquí, hoy, veremos en la palabra del Señor la respuesta de Dios a las preguntas del hasta cuándo. El versículo 2 lee de la siguiente manera, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Lo voy a repetir, hermanos. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. El versículo 3 rápidamente dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Amén. Ya hemos orado, hermanos. Puede, no sé, tomar sus asientos o ponerse un poco cómodo para escuchar la palabra de Dios. Pero Habacuc, un profeta que está lleno de inquietudes, un profeta que está lleno de interrogantes. El nombre Habacuc, interesantemente, significa abrazar. Yo pensaba en la palabra y el significado de Habacuc, abrazar, y pensaba en los momentos en los cuales vivimos, en los cuales se nos hace imposible tener ese acercamiento con las personas, donde a veces es tan necesario un abrazo. Nuestra cultura hispana es bien dada al abrazo, somos bien apegados los unos con los otros y necesitamos ese abrazo, necesitamos ese acercamiento y ese calorcito, más que nada en los momentos de dificultad. Martín Lutero habla de Habacuc y dice de él que había
su nombre era como quien toma a una nación en su corazón y la consuela como alguien abraza y aprieta contra su pecho a alguien o algún niño que llora, clamándolo o calmándolo, perdón, y consolándolo con buena esperanza. Oh, hermanos, cuántos necesitamos de un abrazo de parte de nuestro Señor. Yo sé que Dios está siempre dispuesto con los brazos abiertos para abrazarnos cuando nosotros nos volvemos a Él. Este libro, Habacuc escribe esta profecía allá por el año 612 antes de Cristo, unos 600 años antes de Jesucristo, y es justamente cuando el imperio de Babilonia está arremetiendo más en el pueblo occidental de ese entonces, y el mensaje precisamente habla de esa violencia tan extrema con que Babilonia está terminando con todo, está conquistándolo todo. Y precisamente Habacuc presenta esa carga. Es más, Habacuc, en lugar de empezar dando un mensaje de parte de Dios al pueblo, él mismo presenta la queja o la pregunta o la necesidad del pueblo de Dios ante su Señor. Y por eso yo quisiera hablar sobre primero esa carga, ese primer punto del cual Habacuc habla en cuanto a lo que es la carga. Todo ese primer capítulo, desde el versículo 2 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 1, Habacuc presenta esa queja ante Dios, presenta esa necesidad que el pueblo tiene ante Dios. Y lo primero que hace es lamentarse. Hermanos, nosotros creo que somos buenos para lamentarnos, ¿verdad? Somos buenos para presentar nuestras quejas, para presentar nuestras necesidades. Y yo quiero antes que nada decirle, no hay nada malo en presentar nuestra queja, en presentar nuestra necesidad, en presentar nuestra interrogante. Quizá lo malo sería en dejar la queja y la interrogante en simple y sencillamente una amargura en contra de Dios. Es necesario que al presentar nuestra queja, al presentar nuestra interrogante, al presentar nuestra inquietud o necesidad ante Dios, también sepamos escuchar, porque Él está presto para contestarnos cuando nosotros presentamos esta queja. El profeta precisamente empieza diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Muchos de nosotros hemos estado en una situación similar. Muchos de nosotros quizás ahora mismo estaremos pasando por un momento en el cual pensamos, creemos que nuestro clamor no pasa del cielo de esta casa. Creemos que nuestra necesidad no está siendo escuchada por Dios. Creemos que la tormenta que está sobre nosotros jamás se va a terminar. Imagínense cuántos de nosotros esta semana estuvimos sin luz eléctrica, sin electricidad y quizá en una casa fría por varios días y sentíamos que era eterno, sentíamos que jamás de nuevo íbamos a poder ver la luz eléctrica o sentir el calorcito de la calefacción. Quizás en algún momento dijimos, ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que la electricidad regrese a esta casa? Lo lindo de todo es que siempre hay respuesta de Dios. Lo lindo de todo es que Dios siempre está listo para contestarnos. Lo lindo de Dios es que aunque nosotros le digamos a Dios, Dios, tú estás siendo indiferente a mi necesidad. Tú estás siendo indiferente a mi clamor. No escuchas quizás, Dios, lo que yo te estoy pidiendo. Pero Dios tiene respuesta para nosotros. Dios tiene respuesta para ti, hermano y hermana. Dios tiene respuesta en medio de tu clamor. A veces quizás nuestro clamor es tan fuerte que no oímos la respuesta de Dios. A veces quizás nuestro clamor es tan imponente que no escuchamos el silbido apacible o el susurro precioso de Dios, quien nos dice, aquí estoy, mi hijo, aquí estoy, mi hija, yo no te he abandonado, yo no te he dejado, porque yo soy fiel y yo me mantengo fiel a pesar de lo que estés sintiendo o a pesar de lo que estés pasando. Habacuc le dice eso a Dios y él le dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré en estos tiempos cosas que tú quizás no comprendes.
Y Dios le contesta a Habacuc. En el versículo 5 al 11, o el versículo 6 al 11, Dios le presenta a Habacuc la razón y el por qué el sufrimiento arremete contra el pueblo. Y le dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, refiriéndose a los babilonios, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Y empieza a detallarle lo tremendo que es este pueblo. Y al mismo tiempo, quizás en Job está surgiendo la interrogante número 2. ¿Por qué permites esto? Señor, ¿por qué permites el sufrimiento? ¿Por qué es que esto le está sucediendo a tu pueblo? Hermanos, yo sé que usted y yo hemos cuestionado en alguna forma también, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me llueve sobre mojado, como decimos quizá vulgarmente en buen español? ¿Por qué continúo pasando por esta situación? Y peor aún, sabe que el diablo es tremendo. El diablo inmediatamente le dice, sí, tú le sirves a Dios y estás pasando por esto. Mira a tu vecino, aquel que no le sirve a Dios, está prosperado, a él no le pasa nada, a ella no le pasa nada. Y rápidamente puede desfallecer nuestra fe cuando vemos cuánto trabajamos o cuánto estamos buscando al Señor y aún así no vemos respuesta a nuestra necesidad. Job tuvo esa misma interrogante. Si usted va al capítulo 24, Job cuestiona la indiferencia de Dios en Job capítulo 24. Y él habla y dice, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende a su oración. El capítulo 24, versículo 38. Y el capítulo 38, Dios le tiene una contestación a Job. Le dice, oye Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay? Hermanos, ¿sabe lo que me dice eso a mí y lo que le debería decir a usted? Que a pesar que no veamos la respuesta a nuestra necesidad, Dios es un Dios soberano, aleluya. Dios es un Dios que está en control de todo lo que sucede en la tierra. Aún las cosas que a usted y a mí nos parecen injustas, entre comillas. Aún las cosas que parecerán que la contestación de Dios no va a ser o no es a nuestro favor. Dios está en control y Dios seguirá estando en control, pase lo que pase. Entonces surge la segunda parte de la carga y la pregunta que tiene el profeta Job. ¿Cómo puede un Dios santo emplear a una gente tan impura y tan mala? Capítulo 1, versículo 12 al 17, hay una protesta grande por parte de Habacuc. Y Habacuc le dice al Señor, le dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos? Oh Jehová, para el juicio lo pusiste, y tú, oh roca, fundaste para castigar. Y yo quisiera que usted subraye esos siguientes versículos desde el 13 hasta el 17 y quizás lo estudie en algún momento después para que entienda la posición que Job presenta ante Dios. Y habla acerca de la injusticia de los malos. Habla acerca de lo que la gente mala hace y que afecta al pueblo de Dios. Habla quizás como usted y yo pensaríamos, toda esta situación que el mundo está viviendo hoy en día, que nos afecta a nosotros y nosotros sufrimos por causa de la maldad que hay en este mundo. Yo le quiero decir, mi hermano y hermana, no desfallezca tu fe. No desmayes, sino que continúa firme en lo que tú has creído. Young people, don't give up on what you have believed in from the day that you understood that there is a God who saves. Young people, don't let your faith be diminished in this moment.
Gente joven, muchachos, no permanezcas que tu fe disminuya. Hoy más que nunca tienes que fortalecer tu fe. No mires a tu alrededor, no mires el sufrimiento, no mires la tempestad. Mira a Cristo, porque Él es nuestra meta. Mira al Señor, porque Él es quien te lleva de la mano y te llevará de la mano hasta el final. No desfallezca tu fe. Hace 2 semanas mi hermano Manuel Valverde predicaba precisamente acerca de la fe y lo necesario que es la fe en los tiempos en los cuales nosotros vivimos. Hermanos, el diablo está atacando la fe de la iglesia hoy más que nunca. Muchachos, el diablo está atacando tu fe. Y si tú ves y entiendes la malicia del enemigo, tú vas al contrario de hacerle caso, vas a fortalecer tu fe, vas a pararte más firme hoy más que nunca y mantenerte en lo que has creído. Salmo capítulo 37, el salmista nos da una advertencia. Nos dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba se secarán. Confía en Jehová, dice. Oh, hermano y hermana, hoy más que nunca confiemos en Jehová, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y el salmo, uno de los salmos preferidos de mi esposa, termina diciendo, o sigue diciendo, mejor dicho, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabe lo que dice el salmista? No mires a los que están haciendo la maldad. No, por nada mires la prosperidad de los que hacen iniquidad. Mira a Dios, confía en Dios y deleítate en Él. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Qué lindo y poderoso es nuestro gran Padre Celestial, quien nos da una promesa de provisión aún en medio de la tempestad! Jeremías capítulo 27, versículo 6 y Jeremías capítulo 43, versículo 10 habla del hecho que Dios aún usa a los inicuos para castigar la maldad. Y yo no voy a tocar a profundidad este tema, pero si usted mira esos 2 versículos, Dios se refiere al rey Nabucodonosor, uno de los reyes más malos que existió en el tiempo de la impiedad en Babilonia. Y Dios habla de Nabucodonosor como su siervo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Dios es soberano, mis hermanos. Y nosotros, usted y yo, debemos entender la soberanía de Dios en los tiempos difíciles. Habacuc no puede comprender esto. O Habacuc, representando al pueblo, se le hace difícil comprender. Pero a mí me encanta la actitud de Habacuc. Y yo creo, mi hermano y mi hermana, que esa debe de ser nuestra actitud cuando no comprendemos todas las cosas. Young people, I want to say this to you in English because it's important. Sometimes, many times, we don't understand anything. And in those moments, we have to sit back and wait for God to explain things to us. Ask God to explain it to you. Let Him reveal His secrets to you. Pídele a Dios que revele sus secretos a ti. En las cosas que no comprendas, pídele a Dios que Él revele las cosas ocultas para que tú comprendas. Y mire la respuesta de Habacuc. Aunque no comprende, aunque no entiende a totalidad la soberanía de Dios, dice en el capítulo 2 Habacuc, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y he de responder. ¿Y qué he de responder, tocante a mi queja? Habacuc dice, Señor, no entiendo, no comprendo lo que está pasando en este momento, no entiendo la situación, no entiendo lo que tú me estás tratando de decir en este momento,
pero voy a escuchar para que tú me reveles. Hermano y hermana, una de las cosas más difíciles en la vida del cristiano es saber esperar por la respuesta de Dios. Es saber estar quietos, así como la palabra de Dios dice, estad quietos, pueblo mío, que yo pelearé por vosotros. Es más fácil nosotros armarnos con nuestras propias armas humanas y pelear la batalla por nuestra propia cuenta, porque al fin de cuentas creemos que con eso vamos a avanzar. Pero déjeme decirle, hay momentos en los cuales es necesario esperar que Dios hable, esperar que Dios obre, esperar que Dios actúe. Sí, Él nos usa a nosotros y nosotros tenemos que accionar, pero a veces es necesario esperar en Dios. Pacientemente esperé en Jehová, dice la palabra de Dios. Y cuando sabemos esperar pacientemente en Dios, Él habla, Él contesta, Él resuelve. Hablamos sobre la carga. Déjenme pasar al punto número 2. Habacuc entonces recibe la visión. Yo quiero hacer mucho énfasis en esta parte, mi hermano y mi hermana, porque en esta segunda parte del libro de Habacuc, la respuesta de Dios viene en forma profética, en forma de profecía y en forma de visión. Y cuando Dios habla, mi hermano y mi hermana, es porque Él quiere que nosotros escuchemos. Proverbios capítulo 29, versículo 18, Proverbios 29, 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Hoy más que nunca, mi hermano y mi hermana, debemos estar ansiosos por escuchar la palabra de Dios. Hoy más que nunca usted y yo tenemos que estar deseosos en nuestro corazón y en nuestra alma por ser saciados de la palabra de Dios. No sea que lleguen tiempos de escasez en los cuales no podamos encontrar lo que necesitamos. Yo tengo fe que esos tiempos están reservados. Yo tengo fe que usted y yo vamos a poder ver la gloria de Dios en un tremendo avivamiento. Pero mientras tanto, mi hermano, no debemos dejar que nuestra alma se vaya secando sin que estemos bebiendo del agua viva, el agua que el Señor provee, el agua que Él nos ha ofrecido gratuitamente. Pero tenemos que tener sed del Dios vivo. Tenemos que tener sed de su palabra. Oseas capítulo 4, versículo 6, Dios hablando de su pueblo perecido, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oh, qué tremendo llegar a ese punto. Qué triste es llegar al punto donde hemos rechazado tanto la palabra de Dios que perecemos, morimos espiritualmente por falta de conocimiento. Pero aquí está lo lindo. Dios le ofrece la visión al profeta. Y la respuesta de Dios primero es, aquí está la visión, escríbela. Está atento a ella porque aquí está la respuesta que yo te doy. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y luego el versículo 3 dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Hermano, déjeme hacer un punto bien importante aquí. La visión no viene del hombre. La visión no viene de una persona. La visión divina viene de Dios. La visión viene de Dios porque la visión que viene del hombre solo viene para enaltecer nuestro propio ego, para elevar nuestra autosuficiencia, para enorgullecer nuestra propia existencia. Pero la visión que viene de Dios es la que fortalece nuestra alma y fortalece nuestro espíritu. Y Jehová le dice, escribe la visión y declárala en tablas para que el que la lea corra a ella, para el que la reciba pueda tenerla y crecer en ella. Y mire lo que le dice.
Mire lo precioso de esto, un versículo tan conocido y quizás hasta memorizado por muchos de nosotros. Dice el versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Oh, qué preciosa palabra del Señor. Mas el justo por su fe vivirá. La respuesta de Dios para este mundo es: ay de los soberbios, ay de los idólatras, ay de todos aquellos que se alejan de Dios. Mas el justo por su fe vivirá. Oh, hermano y hermana, entender que vivimos por fe, entender que vivimos en la gracia del Señor por esa fe que Él mismo ha puesto en nosotros, y esa esperanza que nos mantiene vivos es la fe que nos ayuda a continuar marchando hacia adelante. Es la fe la que nos ayuda a poner nuestra mirada fija en el Señor Jesucristo y no en nuestras propias acciones, no en nuestras propias batallas. Es la fe la que nos ayuda a continuar aunque el sufrimiento esté a la orden del día, aunque la tempestad esté agobiándonos en todo el sentido de la palabra, aunque parezca que nos estamos ahogando en este momento. Es la fe la que nos mantiene firmes. Oh, qué precioso es el Señor, qué lindo es el Señor. El resto del capítulo 2 habla en detalle acerca de el castigo de Dios en contra de la iniquidad de los malos. El castigo de Dios, y hay una serie de ayes que a mí me gustaría que usted los lea detenidamente, porque dice: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, ay de los que construyen ciudades con derramamiento de sangre, ay de aquellos con crueldad en el trato a aquellos a quienes son conquistados, ay de los que son entregados a la idolatría. Todos esos ayes demuestran la soberanía de Dios y el hecho de que aquel que hace maldad recibirá justa retribución por su pecado. Pero lo lindo es que usted y yo, por nuestra fe, viviremos. Por nuestra fe nos mantendremos firmes en el Señor. Por nuestra fe vamos a vivir en el Señor, y Él va a nutrir nuestro espíritu y nuestra alma por medio de esta fe. No estoy hablando de que no va a vivir en dolor o en sufrimiento o en pesar. Hablo que usted va a vivir en la plenitud de Dios. Usted y yo vamos a vivir en la plenitud de Dios y vamos a poder sobreponernos a las situaciones difíciles de este mundo. El escritor a los Hebreos precisamente habla acerca de eso. Cuando él habla acerca de los héroes, los grandes héroes de la fe, ahí en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, y él dice en el versículo 13, conforme a la fe murieron. Fíjese, no dice vivieron. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran, y aquí está la palabra clave, peregrinos y extranjeros en esta tierra. Oh, mi hermano y mi hermana, la fe no es para prosperidad aquí en esta tierra. La fe no es para riquezas que al fin de cuentas son corrompidas, como dice la palabra de Dios, por el moho y el orín. No, mi hermano, la fe es nuestra esperanza de una patria eterna en los cielos. La fe es nuestra esperanza de ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. La fe es la esperanza viva y genuina que aunque muramos en esta tierra, un día los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, gloria al Señor por esa fe que nos mantiene vivos y que jamás será apagada. Esa fe es la que nos da vida. Número 3, ya casi para terminar. Oración. Hermanos, hay cargas en nuestras vidas. Hay pesares en nuestras vidas. Pero Dios presenta la visión. Dios nos presenta la visión de profecía, su palabra. Y una vez que nosotros recibimos, así como Habacuc recibió esa visión y la escribió en tablas, una vez que nosotros la hacemos nuestra, entonces lo único que podemos hacer es postrarnos ante nuestro Señor, es entregarnos ante Él y rendirnos en oración a Él.
Y eso es lo que hizo el profeta. Eso es lo que Habacuc hizo. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Dice oración del profeta Habacuc. E inmediatamente él dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Hermano y hermana, aunque no comprendamos en su totalidad la respuesta de Dios, cuando escuchamos la poderosa palabra de Dios y la entendemos en nuestro corazón con fe, aunque no la comprendamos completamente, pero entendemos que es palabra de Dios, digámosle al Señor, oh Jehová, he oído tu palabra y he temido de tu palabra. Aviva tu obra en mi corazón, Señor. Aviva tu obra en mi ser. Dame un avivamiento para que yo pueda fortalecer aún más mi espíritu, porque he oído tu palabra. Y le dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Cómo hacemos esta oración? A mí me llama la atención que lo primero que Habacuc hace es que hace una alabanza a Dios por la liberación pasada. Hermano y hermana, usted y yo hemos visto la grandeza de Dios. Yo quiero por un momento que no mire el sufrimiento actual, que no mire la situación actual. Yo quiero que por un momento recuerde la grandeza de Dios sobre su vida. Oh, qué grandeza de Dios. ¿De qué grandeza de Dios hablo? Oh, de la grandeza del rescate que Dios ha hecho por nuestras vidas. La condición cualquiera que haya sido antes de que usted haya venido a los pies de Cristo, la situación en la cual usted estaba, cualquiera que haya sido, no me puede dejar mentiroso. Dios ha transformado y Dios ha levantado su vida, lo ha levantado de la situación en la cual estaba antes de venir a los pies de Cristo y lo ha hecho una nueva criatura. ¿No puede glorificar a Dios por esto? Gloria a Dios, porque Él nos ha hecho nueva criatura y nos ha dado un nuevo nombre, nos ha llamado hijos de Dios. Gloria al Señor por ello. Yo glorifico a Dios. Mire cómo lo dice Habacuc. Dice, Dios vendrá de Temán en el versículo 3 y el santo desde el monte de Parán. Y dice, su gloria cubrió los cielos. Note, habla en tiempo pasado. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Está hablando en tiempo pasado. Y el resplandor, dice, era como la luz. Ya casi estoy cantando el corito, ¿verdad? Rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Habacuc está hablando en tiempo pasado, reconociendo la grandeza de la gloria de Dios en tiempo pasado, lo que los israelitas habían visto por mano poderosa de Dios. Y dice, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y sus pies salían, de sus pies a sus pies, salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Todo hasta este punto Habacuc se refiere en tiempo pasado acerca de la grandeza de Dios. Oh, pero mire el versículo siguiente, el versículo 7, dice el versículo 7, sus caminos son eternos. No es el versículo 7, es la última parte del versículo 6. Habla antes el profeta del tiempo pasado de la gloria de Dios. Pero allí al final del versículo 6 hace referencia a lo que nos debe de mantener con viva esperanza a usted y a mí. Sí, es cierto que Dios se ha glorificado en nuestras vidas en el pasado. Sí, es cierto que Dios ha bendecido nuestro espíritu. Sí, es cierto que Dios nos ha rescatado del pozo cenagoso. Pero aquí habla en tiempo presente y futuro. Sí, dice, sus caminos son eternos. Oh, ¿sabe lo que me dice eso a mí? Que Dios es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Si Él se glorificó en el pasado, Él se va a glorificar hoy y se va a glorificar mañana y se va a glorificar pasado mañana, porque Dios es un Dios soberano y Él es fiel a su promesa. Yo no sé si usted puede alabar al Señor ahí conmigo, ahí donde usted está. Él dice, sus caminos son eternos. No dice el escritor aquí, no dice Habacuc, sus caminos eran eternos. No, sus caminos son eternos, y eso demuestra que su fidelidad también es eterna. El versículo 8 dice, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío. Y aquí está la profesión de fe. Aquí está lo precioso de lo que debe de estar en nuestra boca a cada momento. Aquí está la condición a la cual, o la conclusión, perdón, a la cual cada uno de nosotros debe de llegar. Habacuc puso la queja ante Dios, presentó la carga ante Dios, le dijo al Señor, Dios, es imposible ver que tú no contestes nuestro clamor. No puedo entender por qué clamamos si tú no escuchas. Y Dios le presenta la visión y le da a entender que el justo vive por fe, no viendo la situación actual, sino que esperando la situación venidera, el estado postrero, el estado prometido por parte de Dios. Y cuando Habacuc comprende la totalidad del mensaje, lo que encierra el mensaje de Dios para su pueblo, llega a una preciosa conclusión. Y esto, mi hermano y mi hermana, a mi vida siempre me compunge, porque yo creo firmemente en que, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, la esperanza en Dios es tal que nada de lo que esté alrededor mío va a cambiar mi perspectiva acerca del Dios que me ha rescatado. Y por eso, así como el escritor Habacuc dice aquí, yo lo creo también, y yo se lo presento para que usted lo crea también en estos momentos de dificultad. Finaliza diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano y hermana, únase conmigo en este día a no mirar la situación difícil, a no mirar la circunstancia penosa que estemos pasando, a no mirar el sufrimiento que está a nuestro alrededor, sino que a alegrarnos en Jehová de los ejércitos, a alegrarnos en el Dios de nuestra salvación, en el que rescata nuestras vidas, porque Él es quien hace nuestros pies como de siervas y en las alturas nos hace andar. No sé si ha visto a los siervos que suben las montañas. No se les hace difícil, aunque parezca tan tenebroso ese camino a subir a la montaña, la suben. Y así dice Habacuc, Él hace mis pies como las de las siervas y en las alturas me hace andar. Qué precioso es el Señor. Qué lindo es Dios, que nos da esperanza y una esperanza viva. Yo quisiera recordarle que todo lo que está sucediendo ahora mismo, todo lo que estemos pasando ahora mismo, no es nada comparable a la grandeza postrera que Dios ha prometido para su pueblo. El Señor Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sin importar que no haya luz eléctrica, sin importar que las tiendas no tengan comida, al momento las gasolineras no tengan gasolina. Oh, nosotros tenemos una esperanza viva en el Señor. Qué lindo es Dios, qué precioso es el Señor. Hermanos, la supremacía universal de Dios es cierta, es verdadera. Dios está en su trono, pero Dios cuida
de los suyos. Dios cuida de usted y de mí. Y hermano, esa esperanza va más allá del sufrimiento en este cuerpo que al fin de cuentas va a quedar aquí en esta tierra. Este solamente es el vaso en el cual Dios ha puesto el espíritu y el alma que regresan a su Creador. Así que esto es perecedero, pero nuestra alma y nuestro espíritu son eternos. Gloriémonos en el hecho de que estemos seguros de que este espíritu regresa a aquel quien lo dio y morará por la eternidad con nuestro Creador. Gloria al Señor. Únase conmigo, por favor, en una corta oración. Y si a usted está falto de fe, si usted está sintiendo desfallecer y se ha quedado solamente con la carga, no ha podido ver la visión de Dios todavía y mucho menos ha podido orar a Dios en agradecimiento por todo lo que Él es en su vida. Si todavía está atascado en la carga, esa misma carga que sentía Habacuc por sí mismo y por el pueblo. Si usted está patinando como hemos patinado sobre el hielo en estos últimos días y no sentimos que nos movemos, usted no se siente que se mueve, pídale a Dios que revele su visión para su vida. Pídale a Dios que Él abra su entendimiento para poder ver que Dios está allí para los suyos. Que sin importar cuánta maldad exista en este mundo, la esperanza suya y su fe no va a desfallecer. Así que yo quisiera orar por usted, hermano y hermana, en esta preciosa noche. Young people, my heart aches for those whose faith is diminished. And I pray to God that your faith can be strengthened today. I pray to God that you may see the light of the Lord in your life, that you may have a complete understanding of why you're here in the first place, of why you gave your life to Christ in the first place. Today is not a time to look back. Today is not a moment to stand still or to sit down. Today is the moment to march forward, to keep fighting the good battle that has been placed before us, to not give up, because the day of our redemption is near. Amen. Vamos a orar, hermano y hermana. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra, Señor. Mi oración, Padre, es que tu pueblo, tu santo pueblo, Señor, haya podido entender el mensaje, la carga que sentimos, el peso que sentimos a causa de la maldad de este mundo, Señor. Es un peso que no puede ser comparado al poder tuyo de quitar las cargas. Señor Jesucristo, tú nos dijiste, traigan las cargas a mí. Traigan las cargas a mí y yo les voy a dar descanso. Y Señor, yo creo firmemente, porque lo he podido experimentar, que cuando traemos nuestras cargas a ti, verdaderamente tú levantas esa carga y nos das descanso. Danos visión, Señor. Padre, envía avivamiento a tu iglesia. Necesitamos un avivamiento, Señor. Necesitamos, Señor, que sea glorificado en medio de tu iglesia, en medio de tu novia, Señor. Padre, necesitamos que esa llama hoy más que nunca sea avivada. Como Pablo le dijo a Timoteo, aviva la llama, aviva la llama. Así que, Señor, te pido que tu Espíritu Santo sea avivado en cada uno de nosotros hoy, Señor, para que podamos continuar experimentando la grandeza de tu poder, a pesar de lo que esté sucediendo. Venga lo que venga, Señor, que hoy más que nunca seamos fortalecidos en ti. En el nombre precioso de Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Yo quisiera hacer un llamado en esta hora. Si allí donde tú estás y estás escuchando, has sentido en tu corazón ese llamado al arrepentimiento, y tú reconoces que has estado viviendo una vida
que no es acepta ante Dios. Tú reconoces que Dios ha estado tocando a la puerta de tu corazón. Hoy es el tiempo de aceptarle. Así que si tú quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón, yo quisiera hacer esta oración, o que hagas esta oración juntamente conmigo. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que estoy destituido, que estoy separado, que estoy apartado o apartada de ti. Pero hoy te pido perdón, Señor, por mis pecados. Hoy pido, Señor, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Hoy, Señor, decido entregar mi vida a ti y cambiar, Señor, o pedir que tú cambies y transformes mi vida, Señor. Y hoy me comprometo a vivir para ti, no a vivir para mis propios placeres o para el placer de esta carne, Señor. Hoy me comprometo a vivir para ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida, te lo pido, en el nombre de Jesús, quien es Hijo de Dios, Hijo unigénito de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si tú aceptaste a Cristo en esta noche, yo te pido que nos mandes un mensaje, ya sea por este medio, por Facebook o por Instagram, y que permitas que oremos personalmente contigo. Que el Señor te bendiga, que el Señor les bendiga a mis hermanos, y espero en el Señor que cada uno de ustedes pueda estar en el calorcito de su casa y que pronto podamos estar reunidos de nuevo en la iglesia este próximo domingo tempranito en la mañana. Que el Señor les bendiga a todos, que el Señor les guarde y nos vemos pronto. Gracias.